Muchísimas gracias. Qué bueno que se vinieron para acá. Ya está con nosotros Ricardo de la Vega, nuestro posibilitador, para hablarnos acerca de este tema, porque definitivamente los métodos de enseñanza han cambiado, han evolucionado, y creo que cada vez son más los maestros que se preocupan por más bien darse cuenta qué tipo de enseñanza necesita cada alumno para guiarlo a un mejor camino, ¿no es así? Exactamente, porque un maestro tiene que abrirse a generar aprendizajes en el alumno. ¿Y cómo han cambiado los métodos de enseñanza? Tú lo dices. Yo me acuerdo cuando estaba en el kinder con la maestra Luz María y todos los días estaba yo castigado. Todos los días, sin excepción. Yo no entendía por qué estaba castigado. No había una retroalimentación. Sí. Entonces, Claro. el maestro tiene que abrirse y me reprobó. De hecho, orejas de burro, reprobado, no sabes leer. A los 15 días, y agradezco esto tanto a esta maestra que me reprobó, como a otra maestra, la Miss Altagracia, que en 15 días me enseñó, con la ayuda de mi madre, a leer junto con el libro Platero y yo. Como un niño no daba resultados en la escuela y de buenas a primeras dio resultado. Sí, es que es Por eso el impresionante. maestro tiene que ser un posibilitador de aprendizaje. ¿Cómo facilitamos el que cada alumno aprenda desde el estilo del alumno, no desde el estilo del maestro? Porque el maestro quiere que dibujes el árbol como él lo dibuja. Y a veces juzgamos al alumno y eso es algo que tenemos que cambiar. La mirada que tiene el maestro sobre sí mismo y sobre los alumnos. Claro. Oye, pero actualmente pues la capacitación o la educación para los maestros permite que también tengan estos, pues las herramientas para diferenciar a cada uno de los alumnos y encontrar pues sus posibilidades, sus talentos, sus debilidades de forma muy individual. Sí, claro. Por ejemplo, se ha dicho que la inteligencia máxima son las matemáticas. Sí. Pero Howard Gardner se dio cuenta que hay inteligencias múltiples. Claro. Entonces, desde ahí, ¿qué inteligencia tiene este alumno? ¿Por qué es tan inquieto? Y de repente se dan cuenta que esa alumna no es buena para la matemática, pero tiene inteligencia corporal para mover el cuerpo. Entonces, cuando un alumno, por ejemplo, se va posibilitando en desarrollar sus competencias, es cuando va creciendo. Yo me acuerdo que yo salí del colegio británico, salí bilingüe en sexto de primaria, pero pasé a la secundaria y bastaron 3 clases para que yo dejara de hablar inglés. La maestra me disparó en ese momento un anclaje en donde yo perdí y me bloqueé en el idioma. Claro. Porque qué el maestro fuertes te son las toca, palabras, claro. imagínate, te toca, no eres bueno para el inglés. Uy, ¿cómo hablas así? Eso así no se dice. Inmediatamente se genera una creencia que puede durar muchos años. Y fue hasta que yo pude, a través de coaching cognitivo, PNL, hipnosis ericksoniana, quitarme ese anclaje de años. Entonces, esta es la gran responsabilidad de los maestros. ¿Cómo tú vas disparando estados emocionales en los alumnos? Lo acabas de decir muy bien, cómo influye tanto un maestro en la educación y el aprendizaje, pero ¿desde cuándo se empieza a dar esto? Porque bien lo dices tú, nos platicas de tu experiencia. Antes los maestros eran mucho más rígidos y decía, tengo que enseñarle que multiplique, divida y haga la raíz cuadrada. Ese era como su objetivo. Ahora los maestros ya se preocupan porque realmente entiendan qué es lo que van a hacer con todas estas herramientas para poder utilizarlas después. ¿Dónde se da este cambio? Mira, este cambio se empieza a dar, yo calculo, precisamente desde los años 70 se empieza a dar con maestros. Por ejemplo, yo tuve al teacher Homero, que él revolucionó. Él hacía preguntas a los alumnos para ver qué tipo de aprendizaje queríamos. Okay. ¿Cómo te vas a desarrollar más? ¿Qué necesitan? Puso incluso dentro del salón de clases el que pudiéramos tener ahí nuestra hora de workshop y pudiéramos tener nuestras juntas de trabajo. Potencializó el trabajo en equipo. Estamos hablando de sexto de primaria. Exacto. Sí, claro, O sea, de ese niveles maestro básicos, marcó mi ¿no? vida. Claro. Yo de ahí por eso me dedico a esto, porque yo en sexto de primaria conecté con mi vocación de acompañar el proceso de aprendizaje de otro. Entonces, cuando nace el aprendizaje acelerado, el alumno empieza a conectar que sí se vale escuchar música en clase y que hay estados de ánimo que me ayudan a aprender. Wow. Imagínate cuántos alumnos están aprendiendo de forma aburrida, no se queda el conocimiento. Claro. Adrián Cotín es un gran facilitador de aprendizaje y él nos pide, volvamos a cada alumno socio de aprendizaje en el salón de clases. Eso es definitivamente muy importante, y muy importante
¿no? Nutrido también de esta parte humana que lo hablaban hace un momento con la parte de mostrar la humildad, el respeto, esta capacidad de escuchar al otro, ¿no? Y eso lo tiene que empezar el maestro, sí ser autoritario con eso. Ahora, ¿qué es el aprendizaje sistémico? Que se escucha tanto acerca de esto también y que es una gran característica de los maestros actuales o los maestros que ya llevan un largo recorrido y larga carrera y se han seguido innovando, ¿no? Sí, el aprendizaje sistémico habla que el maestro no es el portador del conocimiento total. Si el maestro se pone a competir con Google, ¿con quién sí. va a perder? Pues o sea, sí. Google sabe más que el maestro. Entonces, Sí. el maestro no lo sabe todo. El aprendizaje sistémico es cómo estoy yo posibilitando el aprendizaje con mis alumnos. Y ese alumno que te reta a hacerlo socio de aprendizaje. A ver, el maestro comparte un libro. A mí me pasó en la universidad. Rodrigo Vargas, un compañero mío, sabía más que el maestro. Wow. Y el maestro, en lugar de integrarlo como socio de aprendizaje, a que enriquezca el aprendizaje, cuando el maestro comparte el libro, mi amigo le dice, pues ese autor ya escribió 2 libros más, ¿los ha leído? Y el maestro, en lugar de aceptar con humildad, no lo sé, a ver, compártenos alguno de los libros Claro. que estás mencionando, lo reprueba, y es ahí en donde se premia la buena conducta. Entonces tenemos que cambiar la forma en que estamos retroalimentando. El pensamiento sistémico nos lleva a comunidades de aprendizaje, donde enseña el maestro, los mismos alumnos, los padres de familia y la gente de la comunidad Mucho más participa nutrido. en la escuela enseñando sus oficios, porque aprender no es nada más conocimiento, es saber, saber hacer y querer hacer. Y díganme si no. Los maestros que más recuerdan ustedes, Cintia, Enrique, Pamela, ¿no son aquellos que amaban más lo que hacían? Definitivamente sí. Intensos. Intensos, de verdad. Oye, pero ¿cómo te puedes dar cuenta que si esta figura, este maestro, es el que te va a facilitar el aprendizaje y que no pase, por ejemplo, lo que te sucedió a ti, que después de tantos años comprendiste que había un bloqueo y que no podías aprender inglés? Claro. Un primer indicador es, el maestro se enfoca en fortalezas, no en debilidades del alumno. Ok. Obviamente la debilidad hay que atenuarla. Pero yo estuve toda mi vida tomando clases de inglés y no me potencializaron ciertas capacidades para facilitar procesos de aprendizaje. Entonces, un maestro se enfoca en las fortalezas de los alumnos, Ok. no juzga, te permite conectarte con tus errores y aprender como en un videojuego del error. O sea, los niños que más avanzan en niveles en un videojuego, el videojuego no los juzga. No. Simplemente hay consecuencias. Sí, te enseña Te dónde está el moriste. error, Te la moriste. síguele. Pero tienes otra vida. En el salón de clases estamos tan aterrados a los errores que Cierto. evitamos cometerlo. Y cuando evitas cometer un error, estás realmente impidiendo tu propio aprendizaje. Entonces, ojo maestros, estarnos actualizando, aceptar tus errores, aprender a ser facilitador y posibilitador de aprendizajes de otros. Si tú detectas que un alumno o alumnos están durmiendo, revisa tu propio estado emocional. Exacto. El maestro que más acompaña los procesos de aprendizaje siempre está actualizándose y observando sus procesos en sí mismo. Fíjate, ahorita que dices eso recuerdo mucho y sobre todo pasaba con maestros de matemáticas. Hay maestros que saben muchísimo, pero no saben explicarte las matemáticas, no saben facilitarte esta manera de que tú lo aprendas y hay quienes, pues si se nos daba fácil, bueno, lo entendías, pero había compañeros que decías, no entiendo, no entiendo, no no entiendo. entiendo, no entiendo. Y sí, ya vi que lo hizo, pero no entiendo. Hay, por ejemplo, una maestra mía, Ana María Cepeda, te explica cosas muy complejas de forma muy sencilla. Exacto. El doctor Luis Jorge González, que ya lo quiero ver, viene una vez a México, Sí. coach cognitivo, yo aprendí de él el coach cognitivo, ya lo quiero ver, ya llegan unas semanas, porque es una persona que a través del silencio te va conectando con tus propios recursos. Oye, y rapidísimo, para los alumnos, para estos alumnos que de pronto se identifican con estas pues historias no tan agradables con maestros y se enfrentan a cosas en su vida que dicen, pero es que esto sí lo puedo hacer y en el momento, no sé, pánico escénico, ¿no? O sea, hay muchísimos tipos diferentes de pánicos y de estas anclas. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué les recomiendas actualmente para que sobrepasen esas anclas emocionales o de que fueron exhibidos en clases de una mala manera para que lo superen? Mira, yo creo que hay muchas alternativas de recursos. Una muy valiosa es poder ir a terapia breve. Hay varias herramientas de terapia breve en donde 1 o 2 sesiones la persona queda sanada de experiencias
que tuvo en un mal aprendizaje. Por ejemplo, lo que yo hago en trabajo con coaching ejecutivo, coaching vocacional, coaching de vida, traemos a la memoria esta experiencia pasada. Puedo incluso tener con alguna herramienta de biofeedback a la persona que conecte con los niveles de estrés que se le están disparando y cómo a la hora que generamos un reencuadre de ese aprendizaje cambia. Esta maestra que les decía, la maestra Luz María, me tenía castigado todos los días. Claro. Cuando yo hice un reencuadre, fíjense, cuando yo me di cuenta que ella tenía una predilección sobre mí, que sobre los demás alumnos, que cuando me castigaba, realmente me mandaba castigado a la casa de su mamá, a que yo escuchara canciones de Cricri. Y yo dije, es un reencuadre. Y en ese momento dije, esa maestra no me regañaba, esa maestra me amaba. Y yo conecté con un nuevo aprendizaje. Entonces, hay que sanar el pasado para poder aprender más. Muchísimas gracias, Ricardo de la Vega. De verdad es que nos encanta que nos contagies de esta alegría y que tengas un excelente día. Gracias.